Hola Sagitarios, bienvenidos de nuevo todos al Tarot de Alicia. Hoy tenemos un especial ya que muchos de vosotros empezáis a cumplir años, así que hacemos una tirada especial para todos los cumpleañeros y de paso os mando mis más sinceras felicitaciones. Felicidades a todos los cumpleañeros Sagitarios que empiezan a cumplir años y tenemos aquí una tirada especial, a ver qué mensaje hay para vosotros en vuestro nuevo año directamente. Feliz año nuevo, Sagitario. Feliz año nuevo a todos. Vamos a ver primero qué mensaje tiene el tarot akáshico para Sagitario. Vamos a ver qué mensaje especial tiene para estos Sagitarios que cumplen años. ¿Qué mensaje tienen? Interesante. Iniciación y el conde de Saint Germain. Vamos a ver qué os quiere decir. Empecé, Sagitarios, felicitándoos a todos por vuestros cumpleaños, por vuestra nueva vida y os acabo de decir feliz año nuevo. Literalmente. Fijaros en esta carta. Representa tu iniciación, Sagitario. Es mucho más que un cambio, mucho más que una transformación. No es ni más ni menos que tu desplazamiento hacia revelaciones más elevadas de poder, de perspicacia y de realización. Y ahora es el momento de actuar. Es un periodo extremadamente emocionante. Primero por tu energía y tu evolución, y segundo por tu realidad exterior. Posiblemente necesites desprenderte de relaciones, tareas o actividades de menor vibración para elevarte hacia las nuevas cumbres y el poder que te espera. El poder que encierras impactará en todas las facetas de tu vida. ¡Wow! Vaya manera de empezar el cumpleaños. Sagitario, aquí dando caña y empezando una nueva vida. Vamos a ver, con el tarot dorado, ¿qué mensaje tienen para Sagitario? A día de hoy, ¿qué mensaje tienen vuestros guías? Quedaros. ¿Qué es lo que habéis dejado atrás? ¿Qué es lo que tenéis en el presente? ¿Y qué es lo que os viene? Vamos a ver qué os viene para Sagitario. Vamos a ver. Vamos a hacer una tirada un poquito más larga de lo normal. Bueno. A ver qué os viene para Sagitario. Ya sabéis que si conocéis vuestro ascendente, tenéis en la lista de reproducción todos los signos ordenados para que vayáis a verlos cuando lo necesitéis. Y si tenéis una pareja y queréis saber un crush o una persona de ahí de interés y queréis saber algo, podéis entrar a echar un vistazo. Bueno, vuestras cartas están hoy que tienen ganas de hablar y eso me gusta. Vamos a hacer un poquito más de sitio. Vamos a ver qué tenéis para Sagitario. Y una más, por favor. Una más para Sagitario. Muy bien. Wow. A ver, que no me gusta que se salgan del campo de visión ni del tapete. A ver, Sagitario, os cuento. Para muchos de vosotros, Sagitario, habéis dejado atrás una etapa que no ha sido precisamente feliz para vosotros. Ha sido una etapa que quizás a veces estado más centrado en lo negativo. Habéis tenido un sentimiento de pérdida, quizás,
de perder oportunidades, de frustración, habéis estado cansados, pero eso no os habéis dejado guiar por eso, habéis dejado atrás ese sentimiento tan feo como es el de la apatía, incluso el arrepentimiento, de esa sensación de haber perdido oportunidades, pero fijaros que seguís con la estrella y la templanza, y es que habéis tenido una esperanza. Sagitario, dentro de su optimismo y de su vitalidad y de su jovialidad, como bien decía, ha cogido esa creatividad que tiene y se ha curado y ha optado por rejuvenecer. Tenéis aquí la estrella, que tiene la energía de Acuario, y además tenéis la templanza, que es vuestra energía de Sagitario, que es la energía del equilibrio, de la paz, de la moderación, de la calma interior, de la tranquilidad. Por eso digo que a muchos de vosotros habéis dejado una situación, adaptarlo a vuestra circunstancia que no os ha hecho bien, no os estaba haciendo bien, y la habéis dejado atrás. Y tenéis un nuevo comienzo precioso con este as de bastos. Que vienen nuevas noticias para empezar algo, con esa chispa de creatividad, iniciativa, habéis encontrado una nueva pasión en alguna cosa. Adaptarlo a vuestra circunstancia, Sagitario, pero aceptáis un reto nuevo. Entráis en el juego. También tiene energía de Sagitario o de Aries y de Leo. Esta. Pero vuestra energía, Sagitario, está muy marcada en la tirada, y además una de las primeras que sale vuestra energía es la templanza. Que me encanta la templanza, que tiene asociado el plexo solar. El plexo solar que se relaciona con la autoestima. Y continuáis en esta etapa de vuestra vida, ya os digo, con este nuevo comienzo tan precioso, con un rey de espadas aquí, que va a por lo que le vengan por delante, un rey de espadas poderoso, inteligente, racional, que emite juicios equilibrados también. Y tenéis esa seguridad tan grande, este nuevo comienzo que pensáis ahora, que ojalá esté relacionado con vuestro cumpleaños y empecéis un nuevo año y una nueva vida, que es lo que estáis haciendo muchos, que además lo vais a celebrar. Fijaros qué carta más bonita. ¿Cómo celebráis ese éxito que habéis tenido? Abundancia, recompensa por vuestro trabajo duro. Porque esto de aquí ha sido un trabajo. El dejar atrás este abatimiento para empoderaros vosotros y empezar de nuevo, y lo celebráis con los vuestros. Y todo esto, realmente, esta situación os ha dado una sabiduría interior. Habéis aprendido de esto. Ya habéis alcanzado una madurez. Habéis alcanzado una madurez, muchos de ellos económica. Muchos de ellos habéis alcanzado una madurez y una estabilidad en lo que es el mundo laboral, puede ser, familiar también, incluso muchos de salud. Es posible que algunos hayáis pasado algún bache de salud que ya habéis superado, y en estos momentos os encontráis celebrándolo. ¿Qué pasa que con esa situación ahora? Que la habéis pasado tan mal, Sagitario, que ahora no queréis perder lo que habéis conseguido. No lo queréis perder, os aferráis a ello. Esta es esta típica carta de posesividad, de seguridad, de aferrarse para no perder lo que uno ha conseguido. Y continuáis con la carta del carro, que desde luego que es algo que vais a hacer, que habéis escogido el camino. Esto es la victoria y la superación. Esto es que ya
A partir de ahora ningún obstáculo va a poder con vosotros y no os va a detener. Está asociada mucho con la carta de la ambición también un poco, que es esta carta del 4 de oros. Esa carta de aferrarse, es un poco de ambición, de no querer soltar lo que tiene uno. También está asociado el carro al chakra de la garganta. O sea que muchos de vosotros necesitéis manifestaros, necesitéis hablar, pero tener cuidado. Debo advertiros, Sagitario, tener cuidado con lo que decís. Que muchos de vosotros soltáis verdades como puños y podéis herir a las personas. Ya sé que eso os da igual, pero tener cuidado. Porque a lo mejor podéis quedar como el malo de la película, o la mala de la película. Sagitario, os debo hacer, fijaros que empezábamos con la iniciación, y bien que me lo está diciendo la iniciación y la iniciación. Comenzáis de nuevo, adaptároslo a vuestra circunstancia, adaptarlo a vuestro estilo de vida. ¿Qué os ha pasado, Sagitario? Que empezáis de nuevo, y empezáis con una fuerza tremenda y celebrándolo. ¿Y qué ha pasado? Que después de haber pasado lo tan mal, no queréis soltar esta situación. Vaya, tenéis el diablo que tiene el chakra de la raíz, que es todo lo que proviene de la tierra. Y con esto, con esta última parte de aquí, de la tirada que veo yo, que llegáis al éxito, que lo celebráis, pero también os están diciendo, cuidado en lo que habláis, en lo que decís, en cómo lo decís, a quién se lo decís. Sagitario, cuidado con eso, porque yo entiendo que después de haberlo pasado mal, no querráis volver a esa situación y no queráis estar otra vez mal, o en esa sensación de falta. Muchos de vosotros ahora celebráis vuestro cumpleaños a lo grande, pero sed moderados porque tu carta, Sagitario, tu carta de la templanza, que es tu carta, y la del plexo solar, te está diciendo que planifiques un poquito más, que tengas paciencia, moderación, que practiques la calma interior. Sé que se relaciona mucho con la autoestima y el poder personal, pero es verdad que conociendo tus extremos, Sagitario, busca la paz. Busca la paz porque el inicio lo tenéis junto con la estrella muy bien expectado. Este nuevo inicio, con pasión, con entusiasmo. Este reto que os viene ahora a vuestra vida, que no queréis dejarlo, pero debéis ser prudente y tomarlo con calma. Tenéis energía de Escorpio, de Sagitario la vuestra, de Acuario, de Cáncer. Tenéis energía también de Cáncer de nuevo, de Capricornio muy marcado. Sagitario también sale un par de veces. Y a ver, quiero veros también qué tiene el camino del yoga para vosotros. Porque la tirada es muy completa y es muy clara. Y lo veo perfectamente. Y si es verdad que esa advertencia es verdadera. Tenéis esta nueva iniciación que no debéis dejar pasar por nada, pero mantenerlo en esa calma, en ese equilibrio. No dejaros llevar. Vamos a ver ahora que tiene el camino del yoga para Sagitario, para estos cumpleañeros, para
para estas personas que inician de nuevo, ¿qué mensaje hay para Sagitario? ¿Qué mensaje hay para Sagitario? ¿Qué tiene el camino del yoga para Sagitario? ¿Qué tiene el camino del yoga para Sagitario? Uy, bien, esta saltó. Esta es la que voy a leer. Qué bonita es. Kundalini. Es preciosa. Fíjate, Sagitario, el mensaje que te trae Kundalini. Que me resuena mucho con esta iniciación, con estos nuevos inicios, con esto de dejar atrás lo malo y venir ya con la celebración en la mano. Y es que puede que notes un despertar espiritual como nunca habías vivido. Has despertado, Sagitario. Has despertado de este letargo que tenías aquí. Has despertado. Tus capacidades psíquicas están aumentando y sientes el flujo de energía que vibra en cada ser. Sagitario, tú eres vida, eres movimiento, eres optimismo. Aquí estás totalmente reflejado. Tu corazón está lleno de una profunda compasión, el deseo de servir a los demás, y tienes una gran conciencia de tu propósito. Permanece anclado a la tierra durante este proceso. Conecta con la naturaleza, haz ejercicio, escribe, practica yoga. Al mantenerte centrado, podrás experimentar un despertar que te conduzca exactamente a donde debes estar. Me encanta. La voy a dejar aquí. Me encanta porque es precioso. Y Sagitario, este es el mensaje que tengo para ti. Espero que te haya servido, que te haya ayudado y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.